placer y un honor contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. La historia de la República Dominicana ha estado llena a través de los años de acontecimientos relevantes que incluso nos marcan y nos identifican como nación y como un pueblo que quiere vivir en armonía, que quiere respetar sus normas, como un pueblo que traza el camino por donde ha de transitar para lograr sus objetivos. Esta noche es una noche trascendente porque desde hoy esta generación y las futuras generaciones podrán tener en sus manos un instrumento que, aunque marcó la lucha de un pueblo encabezado por una persona, pero fue ese pueblo el que le dio sentido a esa lucha por el respeto a la institucionalidad y por el respeto a este instrumento que nos dice que somos dominicanos. Esta noche, el presidente Leonel Fernández, a través de Fundación Global, Democracia y Desarrollo, y su editorial, pone en circulación este libro En defensa de la Constitución, reflexiones para la historia. Un acontecimiento que esta y las futuras generaciones de este momento y de este tiempo en que se desarrolló esta lucha por el respeto a la Constitución serán recordados por siempre. Gracias por estar con nosotros. Y por ser testigos de este acontecimiento. Un acontecimiento que nos convierte en un referente no solo en nuestra región, sino en todo el mundo. Agradecemos la gentileza de todos ustedes por acompañarnos esta noche. La dinámica que vamos a desarrollar en el día de hoy es una dinámica didáctica para que podamos escuchar las impresiones de dos destacados académicos e intelectuales que se han formado en términos de conocimiento de nuestra Constitución. Hoy tendremos un conversatorio que van a desarrollar, repito, dos académicos con el autor de este libro, el expresidente de la República Dominicana, presidente de Fundación Global, Democracia y Desarrollo, el presidente Leonel Fernández. Y agradecer la presencia de un sinnúmero de personalidades. No siempre se tiene la oportunidad de tener un auditorio como el que tenemos aquí en el día de hoy, formado por profesionales, académicos, intelectuales, gente que quiere de nuestro país que camine por el sendero del respeto y la dignidad. Agradecer la presencia del ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque. Agradecer también la presencia del ex ministro de Cultura, un destacado intelectual, el licenciado Tony Raful. La presencia también de senadores, diputados, de diferentes personalidades, representantes de la academia en la República Dominicana que han venido a compartir con nosotros este momento para la historia. El conversatorio que se va a desarrollar esta noche acompañando al presidente Leonel Fernández están dos destacadas figuras jóvenes del conocimiento y la academia en nuestro país. Uno de ellos es abogado y escritor con maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de las universidades de Salamanca y Castilla-La Mancha y especialidad en Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Washington. Ha publicado 3 libros sobre derechos fundamentales, derechos de los consumidores y libertad de expresión. Es articulista de varios medios de comunicación, como por ejemplo los periódicos El Nacional y Listín Diario, y es miembro del Consejo Editorial de la revista del Tribunal Constitucional. Además, es profesor de varias universidades de derechos fundamentales y derecho administrativo. De las universidades, Universidad Católica de Santo Domingo, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recibamos al doctor Nanfi Rodríguez.
La siguiente persona que acompañará al presidente Leonel Fernández en este conversatorio, en la puesta en circulación de este importante libro en defensa de la Constitución, Reflexiones para la Historia. Fue miembro de la primera matrícula de jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es doctor en Derecho con especialidad en Sociedad Democrática y Estado de Derecho. Tiene maestría en Administración del Estado. También maestría en Derecho Constitucional, concentración, Jurisdicción Constitucional. Tiene una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución. Tiene un posgrado en Derecho Comercial. Abogado de intenso ejercicio en diferentes áreas, reincorporándose con mayor experiencia, sobre todo en el campo constitucional. Ha sido miembro de la comisión redactora del reglamento de la Ley General de Migración y del Plan de Regularización de Extranjeros, fundador, productor del programa Debate Jurídico en Santo Domingo. Es autor de las obras Límites al Derecho de Propiedad y Áreas Protegidas y de Apunte para la Incorporación del Fondo de Comercio en la República Dominicana. Ha prologado decenas de libros. Recibamos al doctor Jotin Curi. Y por supuesto, el autor de la obra que ponemos en circulación en el día de hoy, él logró congregar el sentimiento de la mayoría de la sociedad en la República Dominicana por el respeto a la Constitución de nuestro país. Presidente de la República en 3 ocasiones, es el presidente de Fundación Global Democracia y Desarrollo. Señoras y señores, recibamos al presidente Leonel Fernández. Iniciamos con el doctor Nanfi Rodríguez. Muchas gracias, Omar. Doctor Leonel Fernández, apreciado amigo y presidente de la Fundación Global, y quisiera pedir su anuencia para decir próximo presidente de la República. Apreciado amigo doctor Jotin Curi, hijo, que nos acompaña en este diálogo esta noche. Doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República, y de quien en más de una ocasión he dicho que es el jurista dominicano en vida más importante que tenemos. Señores miembros de la Comisión Política, de la Fuerza del Pueblo, invitados especiales, amigos y amigas todos. Para quienes nos dilatamos la pupila estudiando esta rama del derecho público, que hoy se llama derecho constitucional, pero que en el pasado se llamó derecho político, parafraseando un poco el tratado con el que la mayor parte de los abogados presentes aquí estudiamos, del profesor Maurice Duverger, de instituciones políticas. Es infrecuente encontrarnos con este fenómeno que hoy acontece en la Biblioteca Nacional. La puesta en circulación de una obra que a doble partida reúne la condición de ser el producto de un intelectual del derecho y de un intelectual de las ciencias políticas, pero además de ser un testimonio para la historia, en el sentido de que el presidente Fernández le ha tocado ejercer en 3 ocasiones la presidencia de la República y ha estado sentado en un banco de testigos de sección de los azares y los acontecimientos políticos que caracterizan
la construcción de los procesos sociales, muy especialmente todos estos procesos constitucionales. Nosotros que tenemos un origen, digamos, liberal en el pensamiento constitucional, y liberal desde antes incluso de la Constitución de noviembre de San Cristóbal, con la proclama de separación de la parte este de la isla de Haití, don Emilio Rodríguez de Morisy, que ha sido de los pocos intelectuales dominicanos que ha hecho una aproximación a un estudio de la historia del constitucionalismo en República Dominicana. Dice don Emilio Rodríguez de Morisy que ya en esa proclama se encuentran elementos muy propios del pensamiento liberal de mediados del siglo XVII, referido esencialmente a la experiencia de constituciones como la norteamericana, la inglesa, la francesa y la Constitución de Cádiz de 1812. Sin embargo, cuando nosotros fuimos a concretar el acto material de una constitución material en San Cristóbal, todo el pensamiento liberal se vio eclipsado por la presencia despótica del general Pedro Santana. El infausto artículo 210 de la Constitución de la República hizo tabla rasa de todo el proyecto de reforma constitucional. Los constituyentes, sometidos a una serie de presiones, le otorgaron poderes ilimitados al presidente Santana, sin ningún régimen de consecuencia. Y yo quiero aportar que, como un dato curioso, en esa constitución que está llena de contradicciones entre la práctica, el pensamiento que la forjó y el poder de turno, con un dato curioso, esa constitución no contempla la reelección presidencial. Sí, contempla un solo periodo para el presidente de la República. Esto en el texto normativo. Sin embargo, en un transitorio, y ahí empieza la historia de los transitorios en la Constitución Dominicana, en un transitorio Santana se hizo asegurar que el periodo presidencial empezaba en 1844, concluía en 1848, pero que inmediatamente, de forma automática, al presidente se le concedía un segundo periodo sin elecciones. Esa es la historia, ahí empieza la historia de los transitorios de la Constitución de la República Dominicana. Obviamente, el déspota no tuvo tanta suerte porque la situación económica, institucional, militar del país, cuando él concluye en el 48, no era la más favorable y no pudo optar para el segundo periodo. Tuvo que retirarse y dar paso a una junta que dirigió Manuel Jiménez, a quien en un cortísimo periodo de tiempo le dio un golpe de Estado y se instaló por alrededor de un periodo de un año. Ese regreso efímero de Santana a la historia del país va a representar un hecho históricamente desencadenador de una historia de amor y odio que va a caracterizar los primeros 17 años de la Primera República. Es el paso que Santana hace del poder al presidente Báez. Báez, entonces, es elegido en el 49, 1849, y va a salir en el 53. Y luego entonces le sucede Santana nueva vez. Ese periodo de la historia constitucional es un periodo que se reparten Báez y Santana. Cuando sale del 53, no solamente entra Santana, sino que expulsa a Báez.
y se va a generar una conmoción en el país que va a dar origen a la Constitución de 1854. Muchas personas piensan que los orígenes autoritarios de la tradición autoritaria de la Constitución Dominicana están en el artículo 210 de la Constitución de 1844. Don Emilio Rodríguez de Morici, en ese estudio que luego publicó laboratoriamente el Tribunal Constitucional, sostiene la tesis de que la verdadera Constitución autoritaria es la de 1854. Esa Constitución, que empezó bajo una discusión, digamos, democrática, liberal, pensada por Benigno Filomeno Rojas, fue objeto igualmente de las mismas presiones del presidente Santana, y los constituyentes tuvieron que ceder en varios elementos de la configuración constitucional, muy especialmente para poderle suprimir el artículo 210 a la Constitución vigente. Se van a dar una serie de concesiones al caudillo Santana. Y esa Constitución es bajo la que se van a cometer las peores atrocidades. El poder omnímodo del tirano se va a expresar con las peores atrocidades, creando una situación que luego, 3 años después, en 1857, va a desencadenar la confrontación con el Cibao y el gobierno provisional de Santiago, y otro hecho constitucionalmente importante, que es la Constitución de Moca, la gran primera constitución liberal, que igualmente fue rápidamente sofocada por el presidente Santana. Y por decreto restablece la Constitución de 1954, con la que vamos a llegar hasta la anexión a España. Esa Constitución y esos poderes ilimitados que le daba esa Constitución es la que le va a permitir hacer la anexión a España. Ahí concluye ese periodo de la Primera República con este atisbo de liberalismo en la Constitución de Moca, la Constitución liberal de 1958. ¿Qué acontece en la Segunda República? Y ya aquí empiezo a tratar un poco el pensamiento del presidente Fernández en el desarrollo del libro, porque en el presidente Fernández hay una preocupación constante sobre el legado del liberalismo y cómo el liberalismo históricamente había fracasado en la historia dominicana. Con una o dos constituciones, la de Perón, en la Segunda República, realmente son proyectos que no son muy cortos, muy efímeros, que no llegan a realizarse ni material ni institucionalmente. Y el país, para volver a ver otra constitución enteramente liberal, tiene que dar un salto a la Tercera República con la Constitución Democrática del profesor Juan Bosch de 1963, con la misma característica de un cortísimo periodo de ejercicio del poder, con una obra material inconclusa y con una obra institucional igualmente inconclusa. La Constitución que ha presentado un mayor periodo de vigencia es un dato revelador, un dato que está a la vista de todos lo hemos vivido, pero que uno a veces no lo piensa. En la historia del país fue la Constitución del presidente Balaguer, que se va a prolongar de 1966 hasta 1994. Es un dato que aporta el presidente en uno de sus discursos. Y luego hay unos toques referidos esencialmente al sistema del modelo de presidencialismo en el año 2002. Sin embargo, es en el año 2010 cuando la República Dominicana da el salto cualitativo del viejo Estado liberal, Estado clásico de derecho que habíamos heredado de los franceses, al Estado social. Lo que representa eso en la historia de la Constitución en la República Dominicana
es un acontecimiento de una trascendencia fundamental, porque ese Estado social había nacido en Europa a finales de la Segunda Guerra Mundial, como una manera de retañar las heridas que habían quedado en Europa como fruto de la conflagración que se produjo en esa parte del mundo. Y en República Dominicana habíamos seguido bajo el modelo legalista, bajo el modelo de sumisión a la ley. Ese hecho del año 2010 viene acompañado de una serie de acontecimientos económicos que tienen que ver con el crecimiento económico, la prosperidad social, el desarrollo institucional, etc. Y esa idea constante en el pensamiento del presidente Fernández, por vez primera, el movimiento liberal en la historia dominicana va a lograr consolidar un legado institucional y un legado material. Pero además, desde mi punto de vista, se va a producir un punto de inflexión en la personalidad política y el personaje histórico de Leonel Fernández. Un liderazgo político que había ganado 2 elecciones, 3 elecciones en ese punto, un dirigente político que llega a la presidencia de la República apenas con 42 años y que en esencia mantiene el liderazgo de un partido político. Ese liderazgo político se va a transformar en un liderazgo histórico. Entonces, a partir de ese momento, la Constitución del año 2010, la Constitución del Estado Social, es la Constitución de Leonel Fernández. Y justamente por ese punto, presidente, yo quisiera comenzar, porque apenas en un mes y algo vamos a cumplir una década ya de la proclamación de la Constitución del año 2010. Y ha habido altibajos en términos de lo que es el desarrollo institucional y la puesta en marcha de la Constitución. Yo quisiera, presidente, que iniciáramos este diálogo con un balance para obtener su perspectiva de los avances y los retos que nos quedan por delante después de la proclamación del Estado Social. Buenas noches. Muy bien, don Phil, muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Antes de responder directamente, Nancy, un poco ese recorrido histórico que usted ha hecho. En el caso nuestro, en el caso dominicano, y diría toda América Latina, en el siglo XIX, que es, digamos, empezando la primera década del siglo XIX, se inicia ese proceso de lucha por la independencia, que no es otra cosa que una ruptura con el orden colonial europeo de nuestra región. Bueno, en el caso nuestro, como en el caso del resto de la región, el movimiento constitucionalista se apoya en 3 hechos históricos a los que usted se ha referido. Primero es la influencia de la guerra de independencia de los Estados Unidos y la Constitución de Filadelfia de 1787. Eso marcó el constitucionalismo internacional. Lo segundo es la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Segundo elemento. Y tercer elemento es la Constitución de 1812, la que hizo referencia a la Constitución de Cádiz. Esas 3 constituciones sirvieron de marco para la primera Constitución dominicana del 6 de noviembre de 1844, como también sirvieron de referencia a las constituciones de América Latina. Por lo que se ha planteado es que esas 3 constituciones tenían el criterio liberal de una democracia representativa. En Estados Unidos funcionó. Se creó un Estado federal a partir de 13 colonias que se fue expandiendo y ha funcionado bien. Es decir, Estados Unidos se consagró como una república, la primera república conocida, porque antes de Estados Unidos eran las monarquías y no se quiso establecer una monarquía en las 13 colonias ya independizadas porque no se quería, digamos, reproducir el modelo europeo. De manera que la república moderna nace en los Estados Unidos. El primer presidente electo es George Washington. No solamente el primer presidente de Estados Unidos, el primer presidente del mundo es George Washington. Ahora, cuando fue escogido por vez primera, no fue con el voto universal de todos los ciudadanos. Washington llegó a la presidencia con tan solo 64 votos.
El modelo norteamericano en la época era un modelo de votación indirecta y con 64 votos Washington llegó a ser presidente. ¿Por qué en Estados Unidos funcionó el Estado liberal democrático y por qué no funcionó en República Dominicana o en América Latina? Porque de acuerdo con el criterio de historiadores, sociólogos, politólogos, hay una correspondencia entre el desarrollo económico y social y el fortalecimiento institucional. Y la democracia liberal democrática es la expresión política del sistema capitalista desarrollado. Si no hay desarrollo económico y social capitalista, entonces no ha habido desarrollo institucional liberal democrático. En Estados Unidos, con ese enorme desarrollo económico y social, la democracia se consolidó. En el caso de República Dominicana y América Latina, no teníamos una burguesía industrial, no había desarrollo económico, lo que había era pobreza, miseria, y por consiguiente, desde el punto de vista institucional, la democracia no llegó a consolidarse. Teníamos las ideas, el referente institucional, pero la realidad histórica nuestra no permitió que se instalara un Estado liberal democrático como en Europa o como en Estados Unidos. Bueno, entramos en el siglo XX, ¿verdad? Y la Revolución Mexicana va a jugar un rol fundamental en un cambio de criterios sobre las constituciones. Es la Revolución Mexicana la que va a incorporar el concepto de lo social. La Constitución de Querétaro de 1917 incorpora por vez primero un Estado social y democrático de derecho. Entonces, es interesante ver que no es en Europa. En Europa las constituciones sociales van a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Como bien usted apuntaba, en América Latina ya tuvimos una constitución que estableció los derechos sociales, conjuntamente con los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Ya luego, en el 1940, en Cuba, se hace una reforma constitucional, en la que, por cierto, en cuya redacción participó el profesor Juan Bosch, porque era secretario del entonces senador Carlos Prío Socarrás, que llegaría a ser presidente de la República en el año 48, pero en el 40 Socarrás era senador y Juan Bosch laboraba directamente con Prío Socarrás y participó en esa revolución, en esa constitución cubana de 1940, lo que le va a servir a Juan Bosch en el 1963 para que la Constitución Dominicana de ese año sea también una constitución que plantea los derechos sociales. Entonces, en el caso nuestro, la Constitución del 2010, ciertamente dentro de un par de meses se cumplirá su primera década, los 10 años de la Constitución del 2010. Esa Constitución ya consagra de manera directa que el Estado dominicano se define como un Estado social y democrático de derecho. Y dicho así, es la primera vez que en una Constitución dominicana se consagra. La Constitución del 63 estableció derechos sociales, pero no definió al Estado dominicano como un Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la Constitución del 2010, por vez primera, trasciende los límites del Estado liberal y se convierte en Estado social y democrático de derecho. Segundo elemento que yo creo que es importante es que define algo que es vital para la República Dominicana en este siglo XXI, el concepto de nacionalidad. ¿Quién es dominicano? Porque había una cierta confusión entre el jus sanguinis y el jus solis. Se sabe que por el jus sanguinis todo el que nazca de padres dominicanos es dominicano. Pero con respecto al jus solis había, digamos, interpretaciones diversas de que en principio el que nace en el territorio dominicano es dominicano, salvo que sea hijo de diplomáticos o de, decía la vieja constitución, de inmigrantes transeúntes. Entonces el concepto de transeúnte no se entendía bien y se consideraba que por el mero hecho de haber nacido en territorio dominicano, pues ya era dominicano. Eso generó el problema con la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 sobre el tema de apatridia. Y la República Dominicana ha sido acusada en distintos foros internacionales luego de esa sentencia de que aquí se practica la apatridia, es decir, personas que nacen en territorio dominicano y que en nuestro país no les reconoce la nacionalidad dominicana. Yo creo que esta Constitución del 2010 ha permitido aclarar eso. En República Dominicana no hay apatridia.
porque para que haya patria se requiere, primero, que no se reconozca la nacionalidad en el territorio donde la persona ha nacido, pero que tampoco esa persona tenga otra opción. Porque si tiene otra opción para la declaratoria del acta de nacimiento, entonces no habría patria. Luego, si una persona nace de padres extranjeros con estatus migratorio irregular en la República Dominicana, una persona nace, el oficial del Estado Civil Dominicano no podrá registrarlo en el acta civil, pero lo puede remitir al consulado de sus padres de origen. Si los que están viviendo aquí son padres colombianos con estatus migratorio irregular, nace una criatura acá, se puede declarar esa criatura ante el consulado colombiano en Santo Domingo. Por tanto, no habría patria. Se le ha conferido su derecho al reconocimiento. Lo que no estamos obligados a que sea dominicano porque nació en el territorio dominicano. De 193 países en el mundo, 164 no reconocen el jus soli automático. República Dominicana es uno de esos países, por consiguiente estamos en el grupo de la mayoría. La confusión también ha venido porque en Estados Unidos, que es como el referente que los dominicanos tenemos, porque hay cerca de 2 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos, si un niño nace en Estados Unidos, aunque los padres estén irregularmente desde el punto de vista migratorio, esa criatura va a ser norteamericana. Cosa que Donald Trump está replanteando, dice que no hay derecho absoluto a la nacionalidad norteamericana por el nacimiento. Él lo ha estado planteando. Allá sería difícil cambiarlo porque requeriría una reforma constitucional y Estados Unidos nunca ha hecho una reforma constitucional. En Estados Unidos se agregan enmiendas, hay enmiendas, pero nunca hay reforma. Por lo tanto, ese planteamiento del presidente Trump sería muy difícil de llevarse a cabo en los Estados Unidos. Pero, insisto, yo creo que un aporte importante de la Constitución del 2010 es haber aclarado a nivel nacional y en la comunidad internacional que el jus soli no es un derecho automático que se aplica en República Dominicana, y el hecho de que no se aplique en forma automática no quiere decir que en la República Dominicana haya patria. Yo creo que eso es clave para el futuro de nuestro país, el tema de la nacionalidad. Yo creo que otro elemento importante de la Constitución del 2010 es el hecho de, además de una primera generación de derechos políticos, el derecho a la libertad de expresión, libertad de conciencia y cultos, libertad de tránsito, etc. Una segunda generación de derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga. Esta Constitución establece una tercera generación de derechos que tiene que ver con los derechos culturales, y veo que por aquí también está José Rafael Antigua, el otro ex ministro de Cultura, conjuntamente con Pedro Cafún. Y está también con nosotros don Johnny Ventura y su esposa, que son componentes del arte de la cultura dominicana. Ha tenido un éxito rotundo recientemente en Puerto Rico, de lo cual nos regocijamos profundamente. Y ya lo vimos ahí en pantalla defendiendo la Constitución. Y un elemento adicional que quizás ustedes no sabían, Johnny es de Villajuana. Bueno, entonces decía, ¿verdad?, una primera generación de derechos civiles y políticos, una segunda generación de derechos sociales, y esta Constitución del 2010 añade ahora derechos culturales y derechos ecológicos. De ahí el concepto de derechos colectivos y difusos que establece esta Constitución para la defensa del patrimonio cultural, el patrimonio urbanístico y el patrimonio ambiental de la República Dominicana. Ese es un gran aporte que ha hecho esta Constitución del 2010. En adición, diría yo, la creación de nuevas instituciones. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional es una creación de la Constitución del año 2010. No existía el Tribunal Constitucional. Hasta el 1994, que es una constitución que se hace en el marco de la crisis postelectoral, no existía ni siquiera en la Suprema Corte de Justicia una Cámara Constitucional. Cualquier alegato de inconstitucionalidad en República Dominicana tenía que presentarse como un alegato de excepción en el curso de un litigio contencioso. Era un incidente, y cuando el tribunal fallaba sobre ese incidente, las consecuencias de la decisión solamente surtía efectos respecto de las partes litigantes. Es un poco lo que hoy me preguntan los periodistas sobre la decisión del Tribunal Superior Electoral
en lo concerniente a si puedo ser candidato o no. El Tribunal Superior Electoral, que es la máxima instancia contenciosa en materia electoral, falló respecto de la petición de un incidente, y en ese incidente estableció que el artículo 49, inciso 4 de la Ley de Partidos y la Ley 134 en materia de régimen electoral, esos artículos no se me aplican y por consiguiente lo declara inconstitucional. Lo que ocurre es que esa declaratoria de inconstitucionalidad se produce en forma oblicua, dicen los abogados, de manera difusa, y por tanto solamente surte efectos respecto a las partes litigantes, solo me beneficia a mí. Cualquier otro aspirante a una candidatura, ¿verdad? Estando en las mismas condiciones que yo, jurídicamente esa decisión del tribunal no se le aplica porque no fue parte del proceso. Ahora, esa misma decisión tomada por el Tribunal Constitucional, que fue el que se creó en la Constitución del 2010, se le aplicaría a todo el mundo. Los abogados dicen, tiene carácter erga omnes, se aplica a todos. Entonces, el Tribunal Constitucional es una creación de la Constitución del 2010, pero el Tribunal Superior Electoral es también una creación del 2010. Son creaciones nuevas, como lo es el Consejo del Poder Judicial, es una creación nueva. Entonces hay una serie de instituciones que antes no existían en la Constitución que son añadidas en esta del año 2010. Pero para mí lo más importante es lo siguiente. El concepto de Constitución, además de conferir derechos y garantías, ¿no?, al ejercicio democrático y participación de los ciudadanos, además de establecer una división de los poderes públicos, una cosa es el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, que uno no puede interferir en la órbita del otro, que uno es el contrapeso de los demás. Lo más importante, desde el momento en que surgen las constituciones, en la época de las monarquías absolutas, es que establece el límite al ejercicio del poder. La Constitución, por encima de todos, es que establece los límites al ejercicio del poder. Las monarquías absolutas, donde no había límites al ejercicio del poder y se invocaba el poder divino, usted era monarca porque Dios así lo había decidido y no había límites al ejercicio de ese poder. Se producen las rebeliones por el carácter arbitrario en que un monarca puede incurrir sobre la vida y la propiedad de las personas. Las monarquías absolutas se convirtieron en monarquías constitucionales. La monarquía española es una monarquía constitucional. La monarquía británica es una monarquía constitucional. El poder de la reina, el poder del rey, está limitado por la Constitución. El poder del presidente en la República está limitado por la Constitución. Y yo creo que eso quedó muy claro en esta Constitución del 2010 y por eso yo he sido enfático de que la Constitución hay que respetarla, porque de lo contrario se produce el poder presidente Fernández, doctor Nancy Rodríguez, mi amigos todos. Yo quería seguir el hilo de la conversación. Y se me ocurre, escuchando al presidente Fernández, que ciertamente nosotros no tuvimos un desarrollo capitalista, y esa es la razón por la que no tuvimos un Estado liberal. Por eso el profesor Bosch hablaba de arritmia histórica. Y ahora se me ha ocurrido que nosotros hemos pasado al Estado social y democrático de derecho sin haber alcanzado un desarrollo capitalista pleno. Razón por la cual podríamos hablar de una arritmia histórica en materia constitucional. Por eso es materia ya para analizarlo posteriormente. Yo quería preguntarle, en la parte final de la obra hay una serie de artículos muy bien razonados sobre el tema de las primarias abiertas, que ciertamente son inconstitucionales porque no se le puede imponer a una organización un modelo para escoger a sus candidatos. Eso está muy bien analizado. Luego veo que lo matiza en otros artículos y dice, bueno, así ya no es obligatorio, ha sido propuesto como una de las tantas alternativas, que cada partido escoge el modelo que más le conviene. Pues la pregunta es la siguiente: luego de las primarias del 6 de octubre, ¿considera usted que resulta conveniente, beneficioso, a pesar de los altos costos y las desigualdades que genera, mantener entre nosotros el sistema de primarias abiertas?
Mire, con respecto a la primera afirmación, ¿no? De si tenemos entonces una arritmia en el derecho constitucional, porque la República aún no ha evolucionado lo suficiente. Yo creo, sin embargo, que ya hoy sí somos una sociedad capitalista. O sea, hoy la República Dominicana ya se ha consolidado como una sociedad capitalista, y lo podemos ver de la siguiente manera. En el año 1996, cuando llegamos al gobierno, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era equivalente a 20.000 millones de dólares. En el paréntesis histórico del 2000-2004 se redujo a 18.000. De manera que cuando me tocó retornar en el 2004, el PIB era 18.000 millones de dólares. 8 años después era 64.000 millones de dólares. Se triplicó. En la actualidad debe estar por los 85.000 millones de dólares, Daniel, ¿no? Cerca de 85.000 millones. Y yo estimo que en la próxima década, República Dominicana, manteniendo un ritmo de crecimiento de 5 a 6% promedio anual, llegará a 100.000 millones de dólares seguro. De 33 países de América Latina, la República Dominicana hoy día es la octava economía de la región. Es decir, en realidad se ha ido consolidando como una economía dinámica y como un país que va en progreso. El país va en progreso. Y es por eso que empieza a darse esta concordancia entre desarrollo económico y social y fortalecimiento institucional y constitucional. Y ahí es que veo también el papel que ha jugado el Tribunal Constitucional en ir consolidando ese Estado democrático y social de derecho. Ha sido una labor sigilosa. Quizás muchos no se han dado cuenta, pero la historia lo va a reconocer. No solamente con esto que usted me pregunta sobre las primarias abiertas y simultáneas, que yo consideré por una decisión previa de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional que era inconstitucional. En efecto, todos recordamos que hubo una ley en el año 2004 que establecía primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a todos los partidos. Al año siguiente, la Cámara Constitucional de la Suprema Corte declaró esa ley inconstitucional. Se retoma por la ley de partidos y mi reacción fue que efectivamente era inconstitucional, porque ya la Suprema Corte lo había decidido en el 2004. Se siguió con el tema, se aprobó en la ley de partidos, en el Senado no debió haberla conocido nunca, porque en materia constitucional esa decisión era vinculante al Senado. El Senado no tenía autoridad para conocer de nuevo ese proyecto. Se aprobó, la opinión pública se reveló, el presidente de la República mandó entonces una carta al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados pidiendo el que se buscara una fórmula alternativa a la de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como única modalidad de escogencia de candidatos a cargo de elección popular. Lo que se hizo fue entonces que se estableció esa modalidad de primarias abiertas con primarias cerradas, con delegación, asamblea de delegados, asamblea de militantes, por proclamación, por encuestas o por la modalidad que el partido decide. Bueno, en ese caso ya se ofrecen distintas modalidades. Si un partido político acepta el que sean primarias abiertas, es una decisión soberana del partido. El PLD en este caso decidió que fueran primarias abiertas. Bueno, pues perfecto. Decidimos que fueran primarias abiertas. Ahora, lo que ocurrió es que es una cosa extraña. República Dominicana es el único país que tiene primarias abiertas con primarias cerradas y otras modalidades. Es el único. Eso parece una cantinflada legislativa. Pero en verdad es el único país que lo tiene así. Por ejemplo, en América Latina, Argentina tiene primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la ley PASO. Ahora, ¿por qué Argentina adoptó como única modalidad la ley PASO? Porque después de la crisis del año 2001, en Argentina surgieron 500 partidos políticos. 500 partidos políticos. Argentina se africanizó políticamente. Entonces, para buscar la manera de eliminar el número de partidos, crearon el sistema de la ley PASO.
que además consistía en lo siguiente: no solamente era escoger al candidato, sino que el partido político que participa en las primarias y no obtiene el 1,5% de los votos queda eliminado para participar en las generales y se queda sin personería jurídica. De esa manera, desde el 2009 a la fecha, en 10 años, en Argentina se han eliminado 350 partidos. Entonces se ha ido achicando y ya por esa vía eliminaron a los partidos. Aquí, con la ley de partidos, hubo algo parecido. No se dijo directamente, pero hubo como una trama. Y la trama consistía en que el partido oficial cooptaba los partidos tradicionales e impedía el nacimiento de los partidos nuevos. Porque con los partidos nuevos se establecía lo siguiente: primero, el partido nuevo obviamente no recibe fondos de la Junta Central Electoral. Eso estaba así desde antes. Pero se le negaba el derecho a ser parte de una coalición o a ser parte de, digamos, de una alianza, ni alianza ni coalición. Un partido nuevo que no pueda hacer alianza o coalición es difícil. Pero si además de eso no tiene financiamiento, no se le permite poner afiches, poner vallas, no se le permite colocar spots en la radio o la televisión, ese partido es un gato muerto. O sea, no tiene posibilidades. Por eso se pensó, calculando la hipótesis de que ante un posible fraude electoral nosotros no podíamos seguir en el PLD, y si formábamos un nuevo partido que no pudiera ser coalición o alianza. Pero el Tribunal Constitucional sabiamente lo advirtió y declaró que eso es inconstitucional. Se estableció en la ley de partidos que modificar los estatutos de una organización política correspondía al Comité Central de ese partido. ¿No es verdad? Eso corresponde al Congreso del partido, que es la máxima instancia. El Tribunal Constitucional declaró que eso era inconstitucional. Además, si ustedes se ponen a ver, el Tribunal Constitucional ha venido desempeñando un rol fundamental para garantizar el Estado social democrático de derecho, para fortalecer la democracia en la República Dominicana, y ese es otro gran legado de la Constitución, porque una institución nueva que crea se ha convertido en un verdadero vigilante de la constitucionalidad de la República Dominicana. Yo coincido con usted, presidente Fernández, en el sentido de que en ese proceso, que no es un proceso, digamos, vertical de construcción de una cultura constitucional, el Tribunal Constitucional ha ido dando pasos que son muy sostenidos respecto del tema de la institucionalidad, de la defensa de los derechos fundamentales. Se ha construido ya una verdadera jurisprudencia constitucional dominicana respecto del tema de los derechos fundamentales, y muy especialmente de el blindaje y la protección del sistema democrático, que se ha visto muy amenazado por una serie de prácticas desde el poder. Usted hablaba de la ley de partidos políticos y de las primarias como una especie de cantinflada legislativa. Bueno, realmente tiene tantas antinomias el cuerpo de la ley, que a veces da esa impresión. Pero en el fondo, presidente, yo pienso que la ley de partidos políticos es la resultante de un proceso de coacción del poder. ¿Sí? Lo que Jean-Pierre Camby, un autor francés de derecho público, llama la coacción del poder. Cómo el poder va a utilizar los instrumentos, el derecho como instrumento para imponerse y para violar los límites. Es esa especie de pulsión monárquica que estamos viviendo en América Latina. Presidentes que llegan al poder por la vía democrática y posteriormente entonces abdican de todo su legado institucional y político, y entonces empiezan una serie de prácticas para distorsionar la democracia y permanecer, no reconocer límites. Lo que usted en el lenguaje, en ese proceso de empoderamiento constitucional de su discurso, ha ido graficando como aquello de llevarse el semáforo para su casa. Una imagen muy gráfica de
la falta de límites al poder. Usted decía, la Constitución en esencia está hecha para poner límites al poder. Y este ha sido un proceso en el que este libro, hay que recordar que estamos hablando del libro del presidente, este libro, que se llama En Defensa de la Constitución, también se pudiera llamar Mi Lucha por la Constitución, porque ha sido un proceso de lucha por la Constitución. Yo no le pondría Mi Lucha por la Constitución, porque recuerda a Hitler. Mein Kampf, lucha, entonces él es medio fascista. No, retirado entonces la idea del libro de Hitler, pero de todas maneras ha sido un proceso realmente de lucha por la defensa de la Constitución. Que usted vaticinó, que alertó con esta idea, incluso aparece en el libro del Trujillo del siglo XXI, haciendo referencia a un momento muy peculiar, muy particular de la historia dominicana, donde las apetencias del poder desbordaron las condiciones institucionales y aquello abrió las puertas a una larga noche de 31 años en la República Dominicana. Bueno, pero al fin y al cabo, ese proceso ha ido enriqueciendo, fortaleciendo su liderazgo, desde el punto de vista de que lo que era un liderazgo político, que estaba centrado en un partido político, fue construyéndose alrededor de la sociedad. Y estas imágenes que vemos hoy aquí son un testimonio fehaciente de lo que se vivió y de cómo ese liderazgo se ha ido construyendo. Quisiera una reflexión suya sobre dos aspectos de este proceso. La primera es, ¿cómo usted ve hoy día las condiciones institucionales de esas amenazas que acechan la democracia dominicana y yo diría que latinoamericana? Ciertamente el libro se titula En Defensa de la Constitución, Reflexiones para el Pueblo. Y de alguna manera lo que intento es como reconstruir, ¿no?, esta etapa que hemos vivido desde el 2010 a la fecha, muy especialmente el debate que recientemente hemos tenido, o más bien en una segunda versión, porque ya en el 2015 hubo una reforma, se intentaba otra en el 2019, de alguna forma hay que dar una constancia para el futuro de en qué consistió este proceso en el que hemos estado envueltos. Yo diría, ¿verdad?, que la aspiración de nuestro pueblo, de la República Dominicana y de América Latina, la aspiración, el ideal siempre fue la construcción de la democracia, siempre fue eso. No se pudo por las razones a que hemos hecho referencia. Pero resulta que desde finales de los años 70, empezando por aquí en la República Dominicana, en 1978, se produjo una alternancia en el poder por vía electoral. Y eso, al año siguiente, en Ecuador, por igual, Jaime Roldós llegó al poder en Ecuador por vía electoral. Y toda América Latina entró en una fase de transición de regímenes autoritarios a gobiernos civiles electos, que es la base de la democracia. Y los años 80 fue eso. Entonces, en América Latina también se inició un proceso de reformas constitucionales. En los años 80 y en los años 90 eran reformas constitucionales. Hubo reformas, por ejemplo, en Argentina, reforma en Colombia, reforma en Venezuela, reforma en Guatemala, reforma en Chile. En todas partes en América Latina hubo un movimiento de reformas constitucionales porque ya estábamos en democracia. Ahora, la importancia de la democracia y de la Constitución como ciudadano, ¿dónde radica? En que no se puede ejercer el poder en forma arbitraria. El ciudadano no tiene por qué tolerar abusos. El poder no se puede abusar, el poder no puede ser despótico, el poder tiene que ser democrático conforme a como dice la Constitución y las leyes. Por eso la lucha contra la dictadura es una lucha por la libertad. Es una lucha por la libertad. Cuando alguien dice, pero los problemas nuestros ahora no son problemas de libertad, sino que son problemas económicos y sociales. Bueno, pero también está lo siguiente. Hay una dimensión institucional del desarrollo. Para que haya prosperidad, para que haya progreso, para que haya bienestar, para que la economía crezca, tiene que haber un factor institucional que estabilice, que cree las reglas del juego democrático,
que haya reglas del juego que deben ser respetadas, y es la estabilidad política democrática lo que trae la prosperidad, trae el desarrollo. Si usted vive en medio del caos, en medio del desorden, ¿verdad?, y el irrespeto constante y el abuso y la humillación y la arbitrariedad, ese país no se va a desarrollar nunca, no es posible. Entonces, se apuesta por la democracia y por la constitucionalidad como base para la convivencia civilizada. El poder no puede hacer todo lo que quiera, el poder tiene que ser respetuoso de los ciudadanos, y los ciudadanos tienen que ser respetuosos de la ley. De eso es que se trata. Ahora, como en América Latina hubo una época en que eso no existía, entonces teníamos dos modalidades. Teníamos golpes de Estado militares de derecha y teníamos la insurgencia armada de izquierda contra eso. Y América Latina no prosperó. Entonces, hoy hemos llegado, ¿verdad?, definitivamente a arribar a la conclusión de que solo hay una manera legítima y legal de acceder al poder, que es por vía de elecciones. Ya el poder no se llega por golpes de Estado militares y no se llega por guerrilla de izquierda. Hay una sola manera de llegar al poder, que es a través de la conquista de la voluntad popular. Ahora, tratemos de que esa voluntad popular sea respetada, porque si es irrespetada y la población se ve burlada en el ejercicio de su voluntad, entonces se vuelve el proyecto revolucionario, se vuelve a la violencia. Por supuesto, nadie quiere que eso sea así. La gente quiere vivir en paz, la gente quiere tranquilidad, quiere sosiego para poder avanzar. Pero todas las revoluciones, todo el acto de violencia política generalmente se produce porque hay una quiebra del orden democrático constitucional. Yo he comentado siempre en algunas ocasiones la revolución cubana. Fidel Castro no se planteó de entrada hacer una revolución. Fidel Castro era candidato a diputado por la provincia de La Habana, por el partido ortodoxo de Eduardo Chivas. Fidel quería ser diputado, pero como Batista dio el golpe y alteró el orden democrático cubano, Fidel responde con el asalto al cuartel Moncada. Es decir, la revolución es una consecuencia de la derrota, de la quiebra, ¿verdad?, del fracaso del orden democrático constitucional. Entonces, ya nosotros hemos logrado la democracia. De lo que se trata es de perfeccionarla, de lo que se trata es de consolidarla. Ya nosotros sabemos que el poder se conquista a través de elecciones. No hagamos trampas, no hagamos fraude. Es decir, que las elecciones, como parte del sistema democrático, tienen que ser confiables, tienen que ser creíbles, tienen que ser transparentes, tienen que brindar igualdad de oportunidades a todos los actores políticos. Y el órgano electoral, que es la autoridad, tiene que ser un árbitro imparcial y dar la impresión siempre de ser un árbitro imparcial. Porque si ocurre lo contrario, se pierde entonces la confianza en el órgano electoral, se pierde la confianza en la institución de las elecciones y hay un retroceso de carácter nacional. Entonces, vamos aprendiendo cosas, ¿verdad? Ya sabemos que si va a haber elecciones con voto automatizado, tiene que haber previo una auditoría al sistema de informática, porque si no se hace la auditoría, el sistema resulta vulnerable y después no confundan algoritmos con método de ritmo. El algoritmo es lo que manipula la data, es lo que altera los resultados. Y eso trae enojo en la población, trae enfado, y no nos queremos ver en el espejo de Bolivia, que fue el algoritmo lo que ha producido estas consecuencias hoy desagradables que se producen en Bolivia. Entonces, yo creo, Nancy, creo yo, que la dimensión institucional democrática es clave para que un país pueda desarrollarse. Eso es fundamental
Y de ahí que la Constitución no es una cosa abstracta, no es algo intangible, no es algo inmaterial, es algo que tiene que ver con la vida nuestra como ciudadanos. Un policía no puede privarnos de libertad porque se le antoje, eso no puede ser. La Constitución, las leyes prevén entonces un mecanismo para conquistar esa libertad y para castigar a quien ha abusado del poder en perjuicio de un ciudadano. Entonces, se crean reglas de juego para vivir en paz y para convivir de manera civilizada. Bien, a propósito de la dimensión institucional del desarrollo que está presente en toda la obra, me llamó mucho la atención, bueno, sobre todo su coherencia política, cuando analizamos, luego de la muerte de Trujillo, que Balaguer se religió múltiples veces porque la Constitución del 66 era muda en torno al tema de la reelección, sencillamente se lo permitía. Llegamos al 96, su primer periodo de gobierno, ahí usted narra cómo senadores, incluso el presidente Balaguer, le exhortaron para que modificara la Constitución, estaban las condiciones dadas, y usted se opuso porque no quería modificar la Constitución únicamente para reelegirse. Llegamos, en el 2002 hubo un intento, se modificó, lo único que el exmandatario de entonces, Hipólito Mejía, no pudo aprovecharse de eso, lo que le permitió a usted gobernar 8 años hasta el 12. En el 12 también pudo haberla reformado y no lo hizo. Sin embargo, llegamos al 15, hubo una reforma un tanto violenta de la Constitución y ahora en el 19 se intentó lo mismo y fracasó. De manera que estos intentos de reforma que tanto daño le hacen a nuestra precaria institucionalidad nos lleva a la conclusión de que eso depende mucho de la figura del jefe del Estado, porque una cosa era cuando estaba usted y otra es lo que hay en la actualidad. De manera que yo quería preguntarle, pero ese problema también se llama con Evo Morales en Bolivia, que aunque hizo un buen gobierno, se agotó porque sencillamente gobernó muchos años. Tenemos ese problema en Venezuela, en Nicaragua, la Kirchner tuvo que recurrir a la estratagema de ser vicepresidente para poder endosar los votos al actual mandatario, en fin. ¿Cómo visualiza usted ese tema, tanto en América Latina, de cara al futuro, como en nuestro país? Mire, la calidad de la democracia también depende mucho de la calidad del liderazgo político. Va a depender mucho. Y yo pienso que un líder político debe tener conciencia histórica. Un líder político debe tener un sentido de la historia y saber que lo que hace o deja de hacer trasciende. En el caso nuestro, yo lo que he visto, para colocarlo en perspectiva histórica, es lo siguiente. Nosotros somos parte de una generación post-Trujillo en que vimos un esfuerzo por establecer la democracia en la República Dominicana. El experimento de Juan Bosch fue el primer intento de construir una democracia post la dictadura de Trujillo. Ese intento fracasó por el golpe de Estado y fue sofocado después por la intervención militar de Estados Unidos en el 65, porque la revolución lo que se proponía era restablecer la Constitución y el retorno de Juan Bosch a la presidencia de la República. Obviamente estábamos en la época de la Guerra Fría, la proximidad geográfica con Cuba, Estados Unidos consideró que la izquierda iba a tomar el control de ese proceso y que no sabía posteriormente qué iba a ocurrir. Pero al fin y al cabo sofocó la posibilidad de que ese proceso democrático se instalara. El doctor Balaguer llega al poder en el 66 y la Constitución del 66 no establece límites a lo que tiene que ver con la reelección presidencial. Por consiguiente, estar de acuerdo o en desacuerdo con la reelección del presidente Balaguer es una cuestión política, pero no una cuestión constitucional. Política, porque la Constitución se lo permitía. En el 1994, con la reforma a la Constitución del 66, se estableció entonces que solo era por 4 años y que no podía haber reelección consecutiva. Tenía que brincar el próximo periodo y poder volver, que fue el caso nuestro. Ahora, cuando yo miro todo esto en el sentido histórico, digo, el intento democrático de la República Dominicana quedó interrumpido en el 1963. Nosotros
dentro del PLD, retornamos al gobierno en el 2004 y en el 2006 logramos algo que para mí es lo que marca la historia moderna. Construimos mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. En aquel momento recuerdo que dije, eso nos brinda la oportunidad de hacer la revolución democrática institucional de la República Dominicana. Ese fue el planteamiento. Y el 2006 lo interpretaba como el reencuentro con la historia que quedó interrumpida en el 1963. Nuestra generación tuvo el privilegio histórico de reencontrarnos con la historia que fue interrumpida, nosotros retomamos y dijimos, aquí vamos a hacer la revolución democrática institucional, que va a consistir en una reforma a la Constitución, pero en una reforma y modernización del Estado Dominicano. Y esa reforma y modernización del Estado Dominicano implicó la reforma administrativa. Por eso tenemos una nueva ley de presupuesto, ley de tesorería, ley de contraloría, una nueva ley de licitaciones de bienes públicos, nacionales e internacionales. Los códigos, nosotros creamos comisiones de juristas para la reforma al Código Civil, al Código Penal, al Código de Comercio, al Código de Procedimiento Penal. Solamente el Código de Procedimiento Penal es que hemos logrado aprobar en el Congreso, pero desde entonces eso estaba. Y el Código Penal no termina de aprobarse por la discusión con el tema del aborto, las causales. Si esas causales eliminarían la penalidad al tema del aborto, es lo único. Por ese Código Penal que está de hace tiempo. Lo mismo con el Código de Procedimiento Civil. Todo eso está de esa época. Todo lo que tiene que ver con políticas de transparencia, lo hicimos nosotros durante esa gestión de gobierno. Era concebida como una revolución democrática institucional. Por eso es que no entendimos a nuestros propios compañeros cuando en el año 2015 modifican la Constitución para quedarse en el poder. Yo incluso digo, estoy en desacuerdo, pero si en última instancia se quiere hacer, mi propuesta es que hagamos un referéndum o un plebiscito, y de esa manera habrá un nivel de legitimación popular a esa reforma que queremos hacer, que la decida el pueblo, pero no nosotros, porque una reforma constitucional no es un tema de mayoría en la Cámara Legislativa. Una reforma constitucional es un pacto con la sociedad y por tanto requiere una consulta con el pueblo. Y la Constitución del 2010, uno de los grandes legados que dejó Nanfil también, es que para hacerse esa Constitución se procedió a una consulta popular. Y fue esa consulta popular que estableció el mecanismo para esa reforma. También la Constitución, como legado, estableció la iniciativa legislativa popular. Los ciudadanos pueden, conforme a un número X que aparezca en el padrón electoral, presentar directamente proyectos de ley. Y esos son, aportes que dejó la Constitución del 2010 a esa revolución democrática institucional que tenemos que retomar todos los partidos, porque ese es el futuro de la República Dominicana. Este proceso ha sido un proceso, digamos, presidente, de altas y bajas. Y ha habido muchos obstáculos en el camino, pero también ha sido un proceso de enriquecimiento del debate constitucional. Porque por vez primera uno ha visto en la sociedad dominicana un empoderamiento de la gente común, del ciudadano de a pie, por el tema constitucional. En ese proceso usted ha ido construyendo todo un lenguaje que va quedando en la memoria de la gente. Yo recuerdo que usted, en un pequeño acto del colectivo leonelista, dijo en Castro: la Constitución es sagrada, la Constitución no se toca. Y parece que profetizaba una situación catastrófica, y posteriormente la vimos acaecer. Y así ha ido construyendo un lenguaje que se ha ido quedando en la gente. Y obviamente hablar de todo esto, que es lo que nos ha retenido la mayor parte del tiempo, es importante. El tema político, en esencia, un tema de mucho interés. Pero yo no quisiera desaprovechar este diálogo con el presidente Fernández, con el académico, el experto en relaciones internacionales, porque hay un aporte, presidente, que usted reivindica poco, y es justamente la transnacionalización del derecho.
que en la Constitución Dominicana, por vez primera, se contempló en el año 2010, incorporando el bloque de constitucionalidad, todo el tema de los parlamentos extranjeros, todo el tema de las representaciones de la diáspora dominicana en el exterior. ¿Sí? Esto en un contexto de un mundo global. ¿Sí? Fue una constitución que respondió a un momento muy puntual. Me gustaría una reflexión suya sobre este asunto para ya posteriormente tal vez hablar de cuestiones, diría yo, más banales o más sencillas, pero pienso que esto es un tema importante, de la transnacionalización. Yo diría que, digamos, el marco de referencia en este sentido es, frente al desafío de la globalización y del transnacionalismo, ¿cómo fortalecemos el Estado Nacional? Para usted sacarle provecho a la ventaja que la globalización puede tener, tiene que fortalecer el Estado Nacional. Y el Estado Nacional se fortalece a través de construcción de instituciones, como en este caso, efectivamente, el Estado Democrático y Social de Derecho. Ahora, algo importante que se dio en este sentido tiene que ver con la presencia dominicana en el exterior, la diáspora. Hoy día, increíblemente, el número de dominicanos nacidos en los Estados Unidos ya es mayor que el número de los que han migrado. ¿Verdad? Ya es mayor. Hay 1 millón que han nacido allá y 900.000 que han migrado. De manera que hay una segunda generación que es mayor que la generación que migró, y eso se multiplicará en el futuro. Entonces viene el tema de nacionalidad, y volvemos al tema de nacionalidad. Ese niño o esa niña que nació en territorio de los Estados Unidos, por el jus soli, es norteamericano. Y nosotros establecíamos que cuando llega a los 18 años decida qué quiere ser. Eso no debe ser una opción. Yo creo que ese niño o niña tiene la nacionalidad norteamericana porque nació en el territorio americano y tiene la nacionalidad dominicana porque sus padres son dominicanos. Y que eso no tenga que discutirse, de que tenga que venir aquí, que lo declaren de nuevo. Es dominicano por el hecho mismo de que su sangre es dominicana. Y eso quedó aclarado en la Constitución del 2010, ¿no? Y nos permite mantener esa vinculación permanente con la diáspora dominicana. Porque con el tiempo, los que nacen allá, tercera, cuarta, quinta generación, podrían ir perdiendo el lazo afectivo que tienen con la República Dominicana. Pero si le conferimos la nacionalidad y hay, además, políticas proactivas de difusión de la cultura, difusión de los valores, del idioma, de la historia, entonces se mantiene el orgullo de la nacionalidad dominicana, que ya eso es una cuestión política que tenemos que promover, ¿verdad? Pero yo siento en el exterior el orgullo que todos los dominicanos sienten por el hecho de ser dominicanos. Y cuando va cualquiera persona de este país, cuando va cualquier figura que ellos identifican, hay un regocijo, hay un alborozo que refuerza aún más esos lazos afectivos que se tienen con la República Dominicana. Continuando con ese tema, usted trata también el problema migratorio, además de la nacionalidad. Yo quería señalarle que con ocasión de la 168.13, la sentencia del Tribunal Constitucional ya estableció que los hijos de extranjeros ilegales, no importa el tiempo de residencia en el país, no adquieren la nacionalidad dominicana. Posteriormente, el actual gobierno se aprobó la 169.14, que le quita fuerza significativamente a lo prescrito en la sentencia. Y eso, aunque hay varios recursos de inconstitucionalidad, todavía no han sido fallados en el Tribunal Constitucional. El tema de la migración haitiana, ahora también tenemos muchos venezolanos, es algo que preocupa mucho al dominicano, y yo creo que la frontera jurídica está trazada. El tema es el aspecto político, y se siente que los gobiernos no han hecho lo suficiente. ¿Cuál es su visión sobre el tema y qué medidas adoptaría en la eventualidad de un triunfo en las elecciones del próximo año? Yo diría, el problema más que de migración es el tema de nacionalidad, porque la migración siempre habrá. Hay inmigración, hay emigración, dominicanos salen, dominicanos entran, extranjeros van y vienen. Si usted tiene una ley de migración y establece los controles del lugar, eso no debería ser problema. El problema de la ley 169.14, como respuesta a la sentencia
168-13 del año anterior. Yo creo que fue un correctivo correcto. A mí me pareció que esa decisión fue correcta. ¿Por qué? Recordemos en qué consistió el problema original. Una joven llamada Juliana de Guy-Pierre, de padres de origen haitiano, que nace en Monte Plata, la declara. Los padres, cuando la declaran, no niegan que son haitianos y que trabajan en el batey. Ellos no niegan, yo no sé la verdad. El oficial del Estado Civil registra el nacimiento de esa niña en el acta del Estado Civil de la República Dominicana. Cuando Juliana de Guy-Pierre llega a 18 años de edad, ella le solicita a la Junta Central Electoral que le confieran una cédula de identidad personal. La Junta le pide su acta de nacimiento, ella lo deposita, pero la Junta no le da la cédula y le retiene su acta de nacimiento. Eso no parece justo. Bueno, este tema llega a nivel del Tribunal Constitucional y se toma la decisión que nos ha dado. Ahora, la reacción internacional fue adversa. Yo lo interpreté en este sentido. Si los padres de origen haitiano, trabajadores temporales en República Dominicana, porque son trabajadores de la calle, trabajan en un batey, declaran a su hija ante el oficial del Estado Civil, ¿qué debe haber hecho el oficial del Estado Civil? No, yo no la puedo registrar, porque ustedes no son dominicanos. Ahora yo les recomiendo que ustedes vayan al consulado de Haití en Santo Domingo y ahí le van a dar su acta de nacimiento. Eso es lo que debió haber hecho el oficial del Estado Civil, pero no hizo eso. El oficial la registró y le dio un acta como que la niña es dominicana. Ese caso se dio en numerosas otras ocasiones. Bien, respuesta que se da en el marco de la ley. Miren, a Juliana de Guy-Pierre no le correspondía esa acta de nacimiento. Sin embargo, el oficial del Estado Civil se la concedió. ¿De quién es la falta? ¿Del oficial o de Julián? Del oficial. Por tanto, hay una falta imputable al oficial del Estado Civil, que en representación del Estado le concedió un acta de nacimiento y por tanto una titularidad de derechos que en principio no le correspondía. Entonces, ¿cómo resolverlo? En virtud de la ley, reconocemos que la falta es imputable al Estado y en virtud de la ley le conferimos el derecho a la nacionalidad dominicana y el reconocimiento a todos los actos que previamente había realizado en su presunta aparente condición de ciudadano dominicano. Ese caso sirvió para 68.000 personas, me pareció correcto, porque el error fue nuestro, la falta fue nuestra, y por tanto se corrigió de esa manera. Ahora, aquellos casos de personas nacidas aquí, cuyos padres tenían un estatus migratorio irregular, que no tienen acta de nacimiento y que piden que se las den, esa es otra categoría. Y yo entiendo que en esa categoría no corresponde. Bueno, para nosotros la verdad que ha sido, para el doctor Curi y para un servidor, muy interesante sostener este diálogo en ocasión, como dije al principio, del acontecimiento histórico para nosotros de que un intelectual del derecho, de las ciencias políticas, pero además un hombre de acción política, en el sentido de la política como un oficio y no como una eventualidad, quiera ofrecer un testimonio a la sociedad dominicana sobre los procesos de reformas constitucionales, en lo que llaman los historiadores en una fuente primaria, que es una fuente muy valiosa en términos históricos. Uno se pone a pensar, presidente, dentro de los presidentes dominicanos, ¿cuántos han dejado un legado, un testimonio como este sobre los procesos que han vivido? Es más, se puede pensar en los presidentes latinoamericanos, que realmente son muy pocos, porque es un acto humanamente muy valioso de parte suya, que nosotros desde la academia valoramos esta fuente de primerísima mano respecto de los procesos constitucionales que se han vivido. Quisiera ahora en este punto organizar, no sé si nos ayuda en esto Omar Vidiano, para organizar, el presidente ha querido
que ustedes participen en este diálogo, para hacerlo un diálogo horizontal, un diálogo, diríamos abogado, presidente, sinalagmático. Perfecto. Sinalagmático, perfecto. Bueno, un diálogo que vaya y venga. Presidente, quisiera también recoger las impresiones de lo que hemos hablado aquí y voy a pasar la palabra a nuestro amigo y poblano, Omar Liliano. Bueno, lo primero que yo creo que debemos dar es un fuerte aplauso, no solo al autor de la obra de esta noche, sino a esos dos académicos dominicanos, por su excelente participación en este conversatorio, en este interesantísimo libro. Estoy seguro que muchos de ustedes quisieran aclarar, pedir alguna explicación. Vamos a permitir unas 3 preguntas. Ya tenemos un tiempo en la que el presidente y los panelistas han desarrollado el debate de esta noche. Tenemos una ya, de las 3, 2 en joven y 3. Bueno, pero vamos a darle la oportunidad a una mujer. Ya tenemos 2 jóvenes. Una joven acá también. Allá y acá. Buenas noches, señor presidente. El presidente y próximo presidente de la República Dominicana, con toda seguridad, hace un momento, en el principio de su tremenda exposición a la pregunta de Nanfi, usted decía que el primer presidente de los Estados Unidos y al mismo tiempo el primer presidente elegido democráticamente del mundo, de los 44 presidentes que ha tenido Estados Unidos, fue elegido por 64 votos. Me gustaría que usted me diera una explicación de por qué George Washington, primer presidente de la Unión Americana, fue elegido por 64 votos. En Estados Unidos, los presidentes no son electos por el voto directo, sino por lo que llaman los colegios electorales, el Electoral College. Y los colegios electorales están conformados por el número de representantes que se tenga en el Congreso. Todos los estados tienen 2 senadores, no importa el tamaño o la población. Nueva York tiene 2 senadores, Florida 2 senadores, California 2 senadores. Pero el número de miembros ante la Cámara de Representantes varía en función del número de electores, el número de votantes. En ese sentido, Nueva York, California, Florida son estados que tienen un gran número de representantes. Estados pequeños como Iowa tienen muy pocos miembros en la Cámara de Representantes. Entonces, lo vimos en las elecciones pasadas entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hillary Clinton ganó las elecciones por voto directo por encima de 3 millones. Sin embargo, perdió en el colegio electoral. El colegio electoral creo que son 450 votos. El que llega a esa cantidad, creo que esos son 454, el que llega a esa cantidad, pues gana las elecciones. O sea, que el presidente norteamericano ganó las últimas elecciones en realidad con 454 votos, porque lo que se calcula es el colegio electoral, el voto indirecto. En la época de Washington solamente había 13 colonias. Esas 13 colonias pasan a ser los Estados Unidos. El número de representantes combinado con los senadores, a lo máximo que llegaba era 64. Entonces, por eso digo, Washington ganó con 64 votos, que fue lo que le permitió la presidencia de los Estados Unidos. La siguiente, aquí, el que está de pie. No puedo negar que todas las veces que se menciona el nombre de George Washington me siento aludido, porque soy Washington. Sí, ciertamente. La ocasión se presta, aprovechando la presencia de 2 juristas de fuste, un político de una carrera impecable, como es nuestro presidente Leonel Fernández Reina, para generar esta pregunta. A partir de la decisión del Tribunal Superior Electoral, el día de ayer, se han tejido muchas especulaciones sobre si la decisión del Tribunal Constitucional, que beneficia en principio al doctor Leonel Fernández, es aplicable y se le impone
a la Junta Central Electoral, si al no tener un efecto area O, como diría el propio doctor presidente Leonel Fernández, no es aplicable, tanto se dictó en ocasión de un proceso concreto que involucraba a dos partes y en el que la Junta Central Electoral fue excluida. Nos interesa saber, NAFIS, Magistrado y el propio presidente Leonel Fernández, su parecer sobre cuál es el desenlace que habrá de tener la decisión que por resolución adoptó la Junta Central Electoral de sobreseer la inscripción a la candidatura presidencial que se presentaron el día pasado de su persona, y sobre todo con este precedente jurisdiccional de un organismo de cierre, de un organismo superior en materia jurisdiccional al de la Junta Central Electoral, que interprete y declara por control difuso inconstitucional la disposición del artículo 49.4 de la ley 3318 y del artículo 134 de la ley 1519. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Vamos a conceder la palabra a Nafis Rodríguez, que es uno de los abogados que me ha representado, y en su respuesta podrá justificar mejor sus honorarios. Se ha generado, en el día de hoy, una página que se ha publicado, yo he publicado en el periódico Nacional, en el que en esencia se ha hecho un enfoque desde el punto de vista de lo que es la jurisdicción electoral en la República Dominicana. Como el presidente ya se refería anteriormente a los distintos sistemas de control constitucional, estamos hablando de un sistema de control difuso de constitucionalidad, que surte un efecto entre partes, sobre eso no hay ninguna controversia. Tampoco hay ninguna controversia sobre el hecho de que el tribunal declaró la norma incompatible con la Constitución y consecuentemente inaplicable a Leonel Fernández. Tampoco hay ninguna controversia. El tercer aspecto, que sí desde anoche, sobre todo en redes sociales, por una práctica, yo diría, presidente y queridos amigos, una práctica que le ha hecho mucho daño a la Academia Dominicana, que es la práctica de la interpretación constitucional condicionada al pago político. Por esa práctica generalizada que se aposenta en personas que tienen una credencial académica y que utilizan esa credencial académica para manipular la opinión pública, entonces se ha dicho que la sentencia no es vinculante a la Junta Central Electoral. Yo hablaba con el profesor Albuquerque cuando me senté y decíamos, bueno, pero ¿cómo que no es vinculante? Porque si en esencia el principio procesal electoral que gobierna en la materia electoral es el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Superior Electoral para los órganos electorales. Esto es, Junta Central Electoral, juntas electorales municipales, partidos políticos y los distintos actores. ¿Cómo podemos cuestionar que para que le sea oponible una decisión a la Junta Central Electoral, la Junta tiene que ser parte? Es decir, es un absurdo. Pero todo eso no es más que esta práctica de la que hemos hablado y que en el debate redujimos en algún momento en una sola expresión, en el sentido de decir juristas sostienen este tipo de tesis o sastres del poder haciendo traje a la medida del poder. Yo quería añadir algo para para hacer más comprensible lo que Nafis acaba de señalar. Es cierto, no tiene carácter erga omnes porque no ha sido expulsada del ordenamiento jurídico y esto solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional, pero sí tiene efecto vinculante para todos los órganos electorales, para la Junta y para cualquier otro. Así lo establece la ley y el reglamento de la propia Junta Central del Tribunal Superior Electoral, perdón. Pero además,
Lo que yo veo es que la Junta debió haber adoptado una decisión sin esperar que el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Constitucional decida, porque tiene potestad de deliberativo que tuvo el 74.4, lo cual obviamente la deja muy mal parada en esta situación. Bueno, la última es una joven. Adelante. Buenas noches. Más que una pregunta, es comentarle, señor presidente, que ese 16 de octubre, para todos los dominicanos va a quedar para el 6 de octubre, realmente va a quedar para la historia, no solamente por un día de primaria, sino porque un hombre dio la cara por el país. Se lo digo con la mayor humildad del mundo. Cuando comenzó el cambio en ese 80%, fue algo totalmente conmocional hacia mi persona, humildemente, una simple ciudadana. Y yo no podía entender lo que estaba pasando. Más bien yo me estaba preguntando en ese momento, ¿qué iba a hacer la persona a quien yo le di mi voto? Cuando yo vi que usted, conmocionado, con un autocontrol impresionante, visiblemente eso, conmocionado, molesto, pero con un autocontrol increíble, usted habló con la verdad, con la honestidad, con la fuerza. Usted me hizo recordarme lo orgulloso que es ser dominicana, señor presidente. Se lo digo de todo corazón. Yo creo que todas las personas que estamos aquí, muchísimas que quizás no han tenido la oportunidad de verla a usted cara a cara, yo quiero ser la voz de esa mujer dominicana, de esa mujer joven y de los hombres, claro está también, de que realmente le agradecemos de haber tomado una decisión tan trascendental, no solamente para usted y su carrera política, sino para todos nosotros los dominicanos que realmente necesitamos personas como usted en el poder. Muchas gracias. Agradecer la presencia de todos ustedes esta noche en la puesta en circulación de esta, la más reciente obra del presidente Leonel Fernández en defensa de la Constitución, Reflexiones para la Historia. Agradecer también a los panelistas que acompañaron al presidente Nanfín Rodríguez, a Joaquín Curi y la presencia de todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.